es fundamentalmente esto, un sitio bastante complejo donde si no se tiene cierto tipo de conocimiento es mejor no entrar siquiera. Un sitio raro, es un sitio donde para entrar tienes que anonimizarte, encriptar la forma de acceso, encriptar la comunicación de jalada de la data, donde encuentras cosas como el Silk Road que usaba ISIS, se utilizaban para tráfico de piezas arqueológicas, tráfico de petróleo, porque de alguna manera se mantenía esta gente, tráfico de personas, trata de blancas, tráfico de drogas en generales. Las cosas que ocurren en la dark web requieren de un entrenamiento especial para poder indagar. No solamente se trata de tema de crímenes, también se puede hablar de temas de ciberdefensa. Los comandos especiales de ciberdefensa que tienen las Fuerzas Armadas de todo el mundo, incluyendo las nuestras, están en la dark web. Se ha encontrado que muchos de esos datos de aplicaciones que no tienen control, que no se saben identificar adecuadamente, terminan en la dark web, vendidos porque luego sirven para suplantación de identidad, sirven para apropiación de tus activos, de tus propiedades, para afectar a terceros haciéndose pasar por ti. Y también claramente todos los temas de pornografía y similares. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy queremos hablar sobre la Deep Web. ¿Qué es? ¿De qué va? ¿Qué puede uno encontrar ahí? ¿Es tan peligroso como algunos mencionan? ¿Cuál es, para qué sirve? Y para eso tenemos a un especialista en el tema. Tenemos a Eric Iriarte, experto en ciberseguridad. Eric, ¿cómo estás? Un gusto estar acá compartiendo contigo, además un tema sumamente interesante. Eric, hay mucho mito, entiendo, sobre la Deep Web, ¿no? Y me gustaría que primero que nos ayudes a entender, separar un poco el mito de la realidad. ¿Qué es la Deep Web? Retrocedo inclusive un paso antes que va a ser importante para enseñar. No hay un Internet. Existen varias Internet conectadas a la vez, como si fueran multicapas a la vez conectadas. Parte de este Internet, que es el más común que utilizamos, es un Internet gestionado por una entidad que se llama ICANN, es una entidad global, con los routers o los routes principales ligados para que pueda controlarse tal como vemos. ¿Qué es lo que hace estos routes? Lo que hacen es manejar la relación entre los números IP, esos numeritos que a veces aparecen 132, 128, y nombres de dominio, una vinculación directa. Y quien lleva las tablas o gestiona las tablas es en coordinación esta estructura del ICANN, que podemos llamarle el Internet principal. Sobre este Internet principal, la capa más de arriba, si quiero ponerlo como un iceberg, la parte de arriba, es donde entran los buscadores. Los buscadores como Yahoo, Altavista para los que son más viejos, o lo que ponemos en Google y similares, o el Bing, que son los más actuales, lo que hacen es scrollear, van con robotcitos, tomando la información de las páginas web, de las diversas páginas web, que en el mejor de los casos representan el 5% del Internet. Es la capa más de arriba. Pero entonces queda un 95%, que es esta parte de abajo del iceberg que no lo ves, donde encuentras información de diversas índoles. Enlaces que ya no funcionan, páginas web que no fueron indexadas, páginas web dinámicas que van cambiando con el tiempo. Y a todo ese conjunto de cosas se le llama la Deep Web o la web profunda, que en realidad quiere decir una web que no está indexada, que no está en un buscador. Una parte de esa web profunda, y para ir colocando los términos sobre la mesa, es lo que llamamos la Dark Web o la web oscura, que es una web donde fundamentalmente se ingresa a través de estas rutas que estamos comentando con una forma de anonimización, que es el encriptamiento de quién está requiriendo la información o quién accede. Ahí puedes entrar con herramientas, por ejemplo, Tor, T-O-R, que es una herramienta hecha para precisamente entrar a estos espacios sin que puedan conocer quién es el que está entrando, porque hace un ocultamiento de los números IPs desde donde tú te conectas para permitir, digámosle, agentes encubiertos, proteger tu intimidad, proteger la identidad de las personas y que no puedas tener una afectación. Entonces, con el Internet o los múltiples Internet que tenemos, la Deep Web es la parte que no está indexada y dentro de esa parte no indexada está la Dark Web. ¿Cuándo es que se empieza a generar esta mala fama, la Deep Web, ¿no? Porque uno escucha Deep Web
y piensa que es una suerte, no sé, de mercados persa en el ciberespacio, donde uno se encuentra traficantes de drogas, de armas, no sé, el mundo de hackers. ¿Cuándo empieza ese mito? ¿Cuándo empieza? A ver, las primeras veces que se comienza a hablar de la Deep Web está hacia el inicio de los 90. La Internet moderna que nosotros conocemos, si quiere ponerla así, o la Internet conocida, es la Internet de la web. ¿Sí? La web empieza hacia el año 93-94. Pero antes ya habían 30 años de Internet, que está fundamentalmente en correos electrónicos, en lo que era el Gopher, Archie, Gorilón, programas que probablemente nunca has escuchado, que eran sistemas que se utilizaban para gestión de información más que nada en forma de texto. Toda esta información quedó ahí, quedó en los servidores. Con la aparición de la web se hizo más sencilla la relación entre los nombres de dominio, lo que te decía, y los números IP. Ya antes de que apareciera la web se hablaba de un Internet profundo, no de una web profunda, sino de un Internet profundo, porque habían enlaces que se habían no indexado a través de estas herramientas como te digo, Archie, Verónica, Gorilón u otros similares. Con el transcurrir del tiempo y avanzar la web con relación a las otras herramientas, del Gopher creo que muy pocas personas se recuerdan, o el FTP o similares que se utilizaban hacia los mediados de los 90, la web acapara el espacio y los buscadores, Dogpile, Altavista, Yahoo, que en su momento fue el buscador estrella, y luego entraría Google, y luego entraría... Firefox es un navegador, pero los buscadores que están como Bing, que es otro de los que están, comienzan a tomar la web. Entonces, lo que uno lee y lo que uno busca en el buscador te responde de esa capa bajita, pero queda oculta mucha información. Y es que la información que se va publicando cada día, cada instante, es muchísima y no hay instrumento técnico para poderla tamizar toda a la vez. Estamos hablando ya hacia inicio del 2000, ya el término Deep Web era utilizado como un sitio raro, oscuro, hackers, sitio donde estaban los que no estaban en el sitio bonito, que eran los buscadores, ¿no? Uno imaginaba, por ejemplo, tipo Matrix, donde el Neo, que es un hacker, ¿no? Y está metido ahí en el ciberespacio, donde está fuera del control, digamos. Está fuera del control porque en esencia no está en los buscadores. No cualquiera pudiera acceder, pero alguien que tuviera un enlace directo pudiera llegar a ese punto. Ahora, ¿qué encuentras en la Deep Web? Encuentras bases de datos científicas que se perdieron el enlace, pero que quedan almacenadas. Hay mucha información científica. Páginas web viejas de diarios viejos que no lo encuentran en un buscador, pero ahí están. Por ejemplo, cuando dice que no lo encuentra de repente, esta página de este diario, digamos, se va actualizando y páginas ya... dinámicas. Claro, y uno, o sea, encuentra la información actual, pero lo que pasó hace 10 años, digamos, solamente lo encuentras en la Deep Web. Lo puedes encontrar en la Deep Web. Hay un sitio que funcionaba, que hacía un proyecto académico casi, que se llama archive.org o archive.org, donde podías encontrar páginas pasadas, pero ellos también tenían un límite de almacenamiento, porque no buscaban todas las páginas. Ellos accedían a una capa y tú puedes encontrar información en la web de alguien que se olvidó de pagar el servicio y quedaron almacenados data ahí. ¿Es mala la Deep Web? No, no es mala, porque tiene información, es la vida misma, la gente misma que va colocando. Estamos hablando de 30 años de web, por lo menos, sin contar los 30 años previos a la web, de contenidos. Pero también tienes cosas como la Dark Web. Y la Dark Web sí es un sitio complejo, un sitio raro, es un sitio donde para entrar tienes que anonimizarte, encriptar la forma de acceso, encriptar la comunicación de jalada de la data, donde encuentras cosas como el Silk Road, que usaba ISIS, el Estado Islámico. ISIS utilizaban para tráfico de piezas arqueológicas, tráfico de petróleo, porque de alguna manera se mantenía esta gente, tráfico de personas, trata de blancas, tráfico de drogas en generales. Y es que la forma de acceder está encriptada per se, la forma de consumir la información está encriptada y por eso se utiliza herramientas tipo Tor para poder llegar hasta este punto. También... Tierra de nadie, digamos. Es una tierra de nadie donde también se han utilizado tanto la Deep Web como la Dark Web para la primavera árabe. Es decir, también para elementos de protección de personas, para conversaciones sobre el tema que requerían el anonimato, para, en este caso, temas democráticos.
también se ha utilizado estos espacios para el intercambio de información para la prensa, para entregarle contenido que no puede ser entregado o que pudiera dejar algún tipo de rastro mayor en otros instrumentos o en otro tipo de servidores. Piensa en Wikileaks, por ejemplo. Wikileaks es más sencillo porque se entregó directamente en mano, ¿no? Era un CD entregado en mano. Pero estoy pensando en Panama Papers, estoy pensando en mucha de la información de revelaciones que se colocan. Más que Wikileaks, antes hay un video de un helicóptero norteamericano justo disparando y que es el inicio del sitio donde Julian Assange comienza a publicar su información. Uno de los elementos de Wikileaks es esta revelación de información que se hace de los cables del Pentágono, del Departamento de Estado norteamericano. Antes de profundizar más en lo que es la Dark Web, en la Deep Web, ¿es fácil ingresar a la Deep Web? Es fácil, sí. Si tienes un enlace directo, ya estás directamente en la Deep Web. Acuérdate que la Deep Web es algo que no está indexado. No requieres mucha tecnología ni elementos. Ahora, si al sitio que estás accediendo es un periódico viejo, no es lo mismo que estés accediendo a un canal especial de Mirk, oculto o cerrado para tráfico de piezas arqueológicas. Evidentemente, el enlace que te pueden dar para entrar directamente también va a ser un rastreo de quién está entrando. Por eso no se usa un navegador común y corriente. O sea, solamente puedes entrar a la Deep Web que alguien te comparte el enlace. Una forma es el enlace, porque además no vas a poder llegar por un buscador directamente. ¿Qué es lo que se hace para llegar a este tipo de sitios? También se trata de anonimizar al usuario. Entonces, utilizas navegadores o herramientas tipo Tor, o utilizas algunas versiones de Firefox o otras herramientas que tienen opción de anonimización para el acceso. Al final, la anonimización evita la trazabilidad, pero sería factible. Cuando estás hablando de la Dark Web, que es este elemento menor, tierra de nadie, el lado más oscuro, los outlets, digamos. si quieres ponerle así, sí se utilizan otras herramientas de mayor profundidad de encriptamiento de la información, inclusive del que se está conectando, para precisamente evitar represalias, porque hay de todo. Alguien alguna vez entró a o más que alguien, las policías hacen seguimiento en la Dark Web y en la Deep Web en algunos casos, en algunos foros muy especializados, muy específicos de lo que está ocurriendo. ¿La policía peruana también? Desde el año 2014 en la ley se incorporó la idea del policía digital encubierto, con lo cual es factible, tiene que ver con el programa, es factible poderlos tener en esas instancias para hacer ciberpatrullaje, que normalmente sirve para un poco detectar algunas cosas. Muchas de las revelaciones de brecha de ciberseguridad que conocemos tienen que ver porque se encontraron en la Dark Web o alguien conoció algo que había en algún sitio, ¿no? Ahora, claro, ya dentro de la Deep Web, claro, tienes que pasar al anonimato para pasar a la Dark Web. Y si uno ingresa tanto a la Dark Web como a la Deep Web, ¿expone también su computadora? Si no te has anonimizado, sí. De hecho, en algunos... Le abre las puertas ahí a medio dices mundo. quién está entrando al sistema y luego, dependiendo de lo que hagas en el sistema, se van a enterar de qué estás intentando hacer. Ahora, si un policía encubierto entra desde la máquina de su casa para una investigación y no hace la protección debida, evidentemente se está exponiendo. Si una persona común y corriente quiere entrar a ver, no sé, qué piezas arqueológicas, y voy con el tema de patrimonio porque, aunque suene raro, somos un país en el cual el tráfico de piezas arqueológicas es, si no el segundo, el tercer tema de crimen real de grandes cantidades de dinero. No lo ves tan chiquito, pero está. Y quieres ver qué piezas hay y va a haber una trazabilidad de, oye, este señor desde este número IP no cubierto está entrando. Claro, pudiste ser un curioso, porque si hubieras querido hacer un tema de investigación policial, persecución, te vas cubriendo y vas cubriendo las trazas. Ahora, si no eres un policía investigando ni la fiscalía o el Ministerio de Cultura, sino al contrario, eres un traficante, tampoco te vas a exponer. ¿Qué es lo que ha ocurrido cada vez más? Que muchos de los casos de detenciones es gente que ha entrado a espacios donde había gente encubierta y que no han resguardado su identidad o no la han protegido. Y eso es bueno, porque también hay que ser muy claro, la tecnología no es buena ni mala, pero tiene la carga del usuario. Entonces, si el usuario la usa mal, te digo, puedo usarla para luchar por la democracia, como la Primavera Árabe, o la puedo usar para vender pieza arqueológico, trata de personas, tráfico de drogas, como la gente de ISIS en su momento. Entonces,
Va a depender mucho del uso que le vamos a dar. Pienso, se me viene a la mente esa figura, no sé si has visto esa película Pirata del Caribe, la Isla Tortuga, una isla llena de piratas. Algo así sería la Dark Web. Sí, sería una zona donde había gente que era pirata, y había gente que estaba por ahí dando vueltas. Curioseando. Sin mayor problema. El tema es que si vas a ir a un sitio donde hay piratas, en realidad no esperes que vaya a ser un camping. No sabes qué vas a encontrar. Y eso en la dark web es un problema práctico porque tienes cosas como el Silk Road o el Camino de la Seda. Es un sitio o un espacio dentro de donde fundamentalmente es un sitio de tráfico de cosas y de todo tipo de cosas. De datos. Datos, de información, de servicios. Ahora hay lo que se llama Crimen as a Service, el cybercrime como servicio. Entonces tú ya no eres el técnico experto en cibercrimen, sino que contratas servicios de quiero atacar tal sitio, a ver cuánto me cobran. O sea, contratas tu sicario cibernético, digamos. Exactamente. Nunca mejor dicho en estos espacios. ¿Y por qué? Porque de nuevo se busca evitar el conocimiento de la emisión de quién está mandando la orden o quién está ingresando con herramientas de encriptamiento. Ahora, hay una discusión detrás. ¿Se debe eliminar el anonimato de Internet? La respuesta es no. El anonimato que más inclusive Naciones Unidas ha estado promoviendo, sobre todo para la lucha en espacios autoritarios, le sirve a la prensa, a la sociedad civil, a la gente que quiere luchar por un tema de libertades y democracia. Si tú le quitaras el anonimato de estas opciones, también vas a afectar a estas personas. Oye, pero el anonimato sirve a los delincuentes. Ok, ahí es donde entran los que tienen que trabajar a investigar este tipo de herramientas. Y tienen que además conocer cómo hacer la trazabilidad, cómo descubrir una máscara que se utiliza para engañar desde qué número IP o las VPNs que están detrás. Para eso hay persecución del delito y el Perú es parte del Convenio de Budapest que, entre otras cosas, sirve para la cooperación para hacer estas investigaciones. Otro elemento es que estos espacios digitales también sirven para cosas buenas. Hay cientos de miles de terabytes de data científica publicada por nosotros mismos, por las entidades públicas, por la academia, por los científicos, que sirven para investigar, pero que no pueden estar en un buscador. Lo que hacen es colocarse en determinados repositorios que son deep web, no son dark web. Pero ¿qué pasaría si yo lo que quiero es colocar el repositorio de los datos de un caso de violación de derechos humanos? Probablemente el periodista que quiera obtener la información va a tratar de buscar también proteger a su fuente. También puede utilizarse para proteger fuentes. No hay una... La dark web, dices. La dark web o la deep web. La deep web finalmente, como te digo, son enlaces profundos. Si son un enlace, te dan el enlace y cualquiera pudiera entrar. ¿Puedes protegerte con un buscador, con un navegador que tenga mecanismos de anonimato? Sí, pero la dark web, que es este sitio, de nuevo, los Oldlands, va a requerir de cierto mecanismo de protección que protege tanto el que entrega información como el que recibe. Puede que no sea información, puede que termine siendo un tema de un delito, sí. Ahí es donde la autoridad tiene que comenzar a investigar y tener herramientas para dicha investigación. Pero justamente se me viene a la cabeza eso, Eric, que es como viene a ser para muchos casos una tierra de nadie, un lugar donde se habla de, no sé, de tráfico de drogas, de armas, como mencionas. ¿Cómo se combate en esos casos? Me dice que la policía hace ciberpatrullaje, pero termina siendo insuficiente. Es un lugar que siempre va a estar con nosotros. Sí, el FBI también hace seguimiento, las policías del mundo hacen seguimientos encubiertos. Si bien vemos muchos casos que pueden ser relativamente sencillos porque lo encontraron en una red social o un correo electrónico y es más o menos trazable la información, las cosas que ocurren en la dark web requieren de un entrenamiento especial para poder indagar. Porque no solamente se trata de tema de crímenes, también se puede hablar de temas de ciberdefensa. Los comandos especiales de ciberdefensa que tienen las Fuerzas Armadas de todo el mundo, incluyendo las nuestras, están en la dark web monitoreando qué es lo que hacen, porque se filtra una palabra, se filtra una información, se filtra algo que puede servir para evitar un ataque o para saber que está ocurriendo algo. No es un bulletin board, no es un boletín donde tú vas a tomar la nota de lo que está ocurriendo. Hay que hacer trabajo de investigación y hay agentes encubiertos que se dedican a capturar la información en todo el mundo para evitar daños mayores a la sociedad. Pero se van a escapar y ahí hay que hacer trabajo conjunto. Claro. El crimen, el cibercrimen o el crimen
general, si quieres ponerle así, también se enfrenta a este cibercrimen profundo, que son las mafias. El uso de la tecnología, de nuevo, tiene la carga de quien la utiliza. Y lamentablemente cada vez más se tecnifican. ¿Cómo se han ido tecnificando con las armas que utilizan? Se tecnifican también en los usos de la tecnología. Recuerdo un caso en Colombia, cuando fueron a perseguir a una de estas guerrillas, bombardean y lo único que recuperan en el bombardeo, creo que asesinan al número 2, matan al número 2 de una de las fuerzas de la guerrilla, capturan la laptop. Y con la laptop permitieron hacer la investigación subsiguiente. Y encontraron información cifrada, encontraron información en foros especializados de la Deep Web y de la Dark Web. Ese es el tipo de investigación que se requiere hacer. Ahora, me pongo en la cabeza, por ejemplo, de alguien que nos está escuchando, de repente un joven, y quiere curiosear en la Deep Web o en la Dark Web. ¿Hay alguna consecuencia legal, digamos? No hay una consecuencia legal establecida en nuestros reglamentos o en nuestra regulación que diga no puedes entrar a la Deep Web, no puedes entrar a la Dark Web. Como repito, la Deep Web son enlaces profundos. Todo el mundo entra a la Deep Web sin darse cuenta porque son enlaces que no están indexados. O un periódico viejo, o un enlace específico, o una imagen en concreta que no está en un buscador. Pero la Dark Web, dependiendo de dónde terminas pudiendo estar inmerso en medio de, qué sé yo, una redada virtual y dicen, oye, todos estos números IP estuvieron conectados y estos números IP probablemente tengan que ver con este delito. Y de pronto te encuentras detenido por un caso que tú estabas ahí pasando por la cuadra exactamente donde estaba pasando. Mad Max, que es esta serie posapocalíptica y similares, tenía todas estas situaciones complejas de violencia, pero también tenía espacio donde Mad Max mismo, él como personaje, trataba de mantener cierta paz. La Deep Web, la Dark Web es fundamentalmente esto, un sitio bastante complejo donde si no se tiene cierto tipo de conocimiento es mejor no entrar siquiera. Claro, o sea, ahí atención a quienes quieran curiosear. Sí, ahí no es un lugar para curiosear. Claro, y además que expones tus equipos, ¿no? Expones si no tienes las medidas de protección necesarias con los accesos adecuados, encriptados, protegidos, ya no solamente porque pueda ser parte de un hecho delictivo, sino porque el que tiene enfrente es probablemente un delincuente que no necesariamente te va a ver a ti, va a decir, oye, tú curioso policía. Entonces, finalmente expones mucho de lo que eres y hay que evitarlo. Bueno, y el tema, por ejemplo, del intercambio que hay con los que ahí pululan en la Dark Web. Por ejemplo, uno quiere comprar algo en la Dark Web. ¿Cómo es ese tema? O sea, simplemente tienes uso de criptomonedas, uso de intercambio de información, espacios que para poder acceder tienes que hacer determinada acción o entregar determinada información. Claro, estás en la Dark Web y dices, oye, quiero comprar un arma, no sé. Dicen, ya, dale, deposita en tal cuenta. Deposita y nunca llega el arma. No creo que puedas ir a reclamar a ningún lado. Y es que es una tierra de nadie, como bien has dicho, ¿no? Ahora, es verdad, pues, porque si apululan, pues, de delincuentes, redes como el Estado Islámico, pues, el riesgo está ahí mismo. Es así mismo. Yo, cuando me contabas que el escenario era de Batman, la ciudad gótica, Esta escenografía de Ciudad Gótica tiene, o Batman en sus historias tiene un gran terremoto. Y después del terremoto tiene lo que se llama Tierra de Nadie. Y es eso, una tierra de nadie. Y había de todo en esa tierra de nadie, en el cual la curiosidad no es algo que uno tiene que promover para estos lugares. Más bien el cuidado de decir, aquí no entres si no sabes a dónde estás entrando y si no estás entrenado. Inclusive policías encubiertos, agentes encubiertos en estos espacios tienen que utilizar equipos especiales, aislados, redes que no son sus redes comunes, no son sus equipos que utilizan en su casa para precisamente evitar tener represalias. Imagino que también ahí debe haber muchos casos de pedofilia, redes de trata de personas. Si bien existe mucho, recuerdo una película con Nicolas Cage que trataba sobre un video de estos que pasaban sobre estas redes ocultas y transmisiones en vivo y similares. También hay en el resto del Internet. O sea, no es algo solamente en esos lugares donde ocurre, pero probablemente ocurra a un mayor nivel de violencia o de afectación a los derechos y libertades de las personas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues
educar a la gente en la existencia de esto, enseñarle. Te decía, esta es la primera vez que recuerdo estar hablando a un nivel de profundidad de este tema de una manera tan extensa. Sí tiene que tomarse en consideración que en las escuelas no se está enseñando ciberseguridad, no se les enseña a los niños tema de protección de datos. La data del año pasado en el tema, un reportaje que sacó... No, y ahora que todos los jóvenes tienen La data es que los jóvenes de 30 a 39 años, los adultos, jóvenes adultos, son los que tienen mayor cantidad de denuncias porque han creído que la tecnología es una suerte de cosa mágica que los cuida y no se dan cuenta que detrás de la tecnología hay gente. Ha disminuido las personas mayores, que eran las que hasta hace unos años atrás eran los que tenían mayor cantidad de afectaciones, y tenían mayor cantidad de afectaciones porque no conocían la herramienta, pero también ha aumentado en los jóvenes de 18 años a 29 años. ¿Por qué? Por esta confianza y porque no se les ha dado las herramientas de enseñarles y explicarles, oye, hay peligros, los instrumentos no son para cualquier cosa, tienes que tener protección de datos personales tuyos y de los de tu familia y los de tus amigos. Chicos de 12, 14 años que entran a redes sin mayor problema y entregan su información, o las mismas personas. Oye, esta nueva aplicación para subirte la edad o bajarte la edad o ponerte de una manera diferente. Te está robando datos. Y están entregando sus datos y no saben dónde terminan esos datos. Se ha encontrado con muchos de esos datos de aplicaciones que no tienen control, que no se saben identificar adecuadamente, terminan en la dark web, vendidos. Vendidos porque luego sirven para suplantación de identidad, sirven para apropiación de tus activos, de tus propiedades, para afectar a terceros haciéndose pasar por ti. Y también claramente todos los temas de pornografía y similares. Uno puede acceder a la dark web de cualquier instrumento conectado a la red. Me has hecho recordar ahora mencionando sobre el uso de datos personales. Hace poco hubo este caso, ¿no?, de filtración de datos personales de los bancos. Creo que fue el caso de Interbank, si no me equivoco. Tuvo que ver mucho también que la dark web en este tránsito de información. Tuvo que ver porque se reveló a través de una red social, un foro de información, que en la dark web había esta base. Parte de lo que se tiene que hacer es ir a hacer la pericia forense, la informática forense, a constatar que en efecto eran datos reales, tratar de entender cómo ha sido la brecha. Finalmente la brecha no fue a los datos en el banco, fue otro camino el que se utilizó para este tema, con lo cual los saldos, las cuentas y el dinero de los usuarios de este banco en concreto fueron protegidos. Y es lo que hace la mayoría de la banca. En el Perú, si alguien invierte en ciberseguridad, es la banca. Y me arriesgo a decir que invierten cantidades ingentes de dinero. Pero el tema es que no es solamente la banca. Lo de Shakira no fue un problema de dark web, fue un problema de alguien con un acceso legítimo, pero tomando información que no debió haber revelado, porque probablemente entendía que no debería revelar datos personales o no lo entendía. O vas a Wilson. Wilson queda a 2 cuadras de la RENIEC, queda a 2 cuadras de la División de Delitos de Alta Tecnología, queda a 2 cuadras de la OMPE, y tú vas y buscas, le dices, a ver, deme la base de datos que tengan, y te asombraría de la base de datos que tienen, y no pasa nada. Wilson sigue estando ahí desde que yo lo conozco hace 30 años, ¿no? Y claro, y muchos de estos datos seguramente vienen de la dark web. Muchos de estos datos llegan a la dark web, porque pasan directamente sacados de las computadoras de las compañías en despecho de un trabajador despedido o porque lo quiere vender o lo que fuera, traigan ahí y luego para la transmisión o el almacenamiento terminan o en la deep web o en la dark web. Por ejemplo, en Telegram, estos canales de Telegram donde pues se trafican datos también, ¿no? Por 5 soles uno puede sacar la información de personales, de propiedades, DNI de alguien. Entre otras cosas porque Telegram comenzó a hacer encriptamiento de punto a punto de cada conversación para evitar, para aumentar la privacidad, era el argumento. Pero hace unos meses atrás detuvieron al dueño de Telegram en Francia. Le dijo, yo necesito acceso a un canal para que me des información sobre un caso. Si no me la das, te detengo. No se la dio, lo detuvieron. A los días estaba entregando la información y la llave de acceso. Finalmente, las herramientas tecnológicas tienen que pensarse en el uso también por parte de las personas, pero también para las autoridades en la medida de la investigación dentro de los marcos de la ley, respetando los derechos humanos, respetando las libertades, pero es evidente que el uso de la tecnología puede permitir una mayor investigación. Recuerdo un caso en Brasil que se llegó a un exceso. Un
Era una red en WhatsApp, una muerte, un asesinato en una favela, un juez pide la información, no se la entregan a tiempo y ordena que den de baja WhatsApp En todo Brasil. en todo Brasil, ¿no? En la empresa. Ok, ¿tenía razón el juez? Sí, estaban editando la información, no era la forma. Pero sirvió la presión también. Hay que entender que no es sencillo, ni desde la administración de justicia, ni desde la persecución del delito, cuando enfrentas a empresas tecnológicas que ni siquiera muchas veces tienen oficina en el país y requiere la gente de cooperación y estar inscrito. Muchas compañías cooperan permanentemente. Ahora, si es dentro de un marco de la ley, de respeto de derechos humanos y demás, es similar. ¿Qué pasa en países autoritarios? Y ese es el argumento que utilizan mucho esta plataforma tecnológica. Oye, ¿y si el país es Tipo autoritario TikTok. y sirve para perseguir opositores o para afectar a la prensa? ¿Qué también? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Esos límites son parte de las discusiones internacionales que ya tenemos. Este año se celebran 20 años de la Cumbre Mundial de Sociedad e Información. Por ejemplo, de TikTok. Por ejemplo, TikTok. Y en Estados Unidos le dijeron, TikTok, ¿tú quieres tener acceso aquí? Tienes que vender a una operación local si quieres quedarte. Y por eso lo levantaron, el bloqueo. Pero tienes en Francia, a finales de los 90, hubo un caso muy grande contra Yahoo Francia, porque Yahoo Francia decía, mi regulación está en Estados Unidos, porque es donde están mis servidores. Francia le decía, la regulación que te aplica es la mía, porque te estás afectando a mi ciudadano. Era un tema de la venta de un libro de Hitler, que está prohibido en Francia y porque la apología al nazismo está prohibida. Claro, me decía, pero eso es en Francia y yo estoy vendiéndolo desde un servidor en Estados Unidos. ¿Cuál es la red? ¿Dónde llegan los alcances de la regulación de la red? Son muchos años de discusiones y van a tener todavía algunos años más, pero es claro que las regulaciones nacionales también tienen una afectación y que los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Budapest para el tema de cibercrimen, que Perú ya firmó uno de los protocolos adicionales nuevos que ha habido, pero todavía hay otros documentos que tienen que firmar, y formar y darle más elementos a la policía. Un poco así, Sí. cuéntanos así en síntesis, el Acuerdo de Budapest le permite al Estado peruano solicitar información a los otros firmantes, digamos Estados Unidos. Exacto, a sus pares. ¿Por qué? Porque la mayoría de compañías de tecnología que nosotros usamos en el Perú no están en el Perú, están en Estados Unidos. O sea, el camino más directo es pedirle cooperación al Estados Unidos. Recién el Perú... Y a sus empresas de redes sociales, sí, digamos. a sus empresas de redes sociales, sí. X, Facebook, Instagram. Las que estén en Estados Unidos. No está China en el Acuerdo de Budapest, con lo cual TikTok está en China, no está en Estados Unidos. El Acuerdo de Budapest se firma 2002, más o menos, 2001, 2002. Perú recién se adhiere a finales del 2019. Y esto ha aumentado, se ha creado una fiscalía especializada en temas de cibercriminalidad, que si tienen la oportunidad de entrevistarlos, de hecho hacen un gran trabajo, pero en el Perú no hay juzgados especializados en temas de cibercrimen. Tenemos policía de cibercrimen hace 16 años. Y creo que más, una fiscalía casi hace 20 menos años. de 2 años. La fiscalía que se crea a raíz del convenio de Budapest, Ajá. hace unos años, 3 años, 2, 3 años, pero no hay juzgados especializados en el tema. Me contaban en una entrevista el domingo que recién se está abriendo la división de delitos de alta tecnología en Trujillo en estos días. O sea, lleva 20 años de existencia esa división en Lima. Y cada vez más las extorsiones, el sicariato terminan por entornos digitales. Necesitamos mayor cantidad de personas dedicadas a estos temas, como encubiertos, como ciberpatrullaje, a la investigación, a la informática forense, y no lo hay. Justamente, otro tema que quería comentar era sobre el caso de las extorsiones, ¿no? La mayoría de ellas se hacen por WhatsApp, ¿no? Desde tu perspectiva, Eric, ¿qué se podría hacer? Que no es dark web, por ejemplo. Es un uso de tecnología mala, de una tecnología común, de acceso cotidiano, el día a día, o te mandan un correo electrónico al Gmail o lo que fuera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer las investigaciones, hacer las denuncias. Yo sé que denunciar es complicado, que resultaría muy fácil decir, señora, si usted tiene un problema, denuncie, porque uno con el miedo no sabe si termina denunciando en un sitio que le informan luego al sicario. Y pasa mucho. Pero tenemos que confiar en la autoridad pública. Y la autoridad pública tiene que hacer que la gente confíe en ellos. Claro. Porque no solamente puede ser un tema de extorsión, puede ser un tema de trata de personas. Una menor que su imagen alguien se la robó o entregó su imagen y termina en un problema de chantaje. Claro, llegas a una comisaría y terminas en una doble victimización. A ver, muéstrame la imagen. ¿Para qué te tengo que mostrar la imagen? Te estoy haciendo una denuncia. Claro, pero también la respuesta de la autoridad es, no tengo las herramientas para
Y ahí para es hacer ese donde rastreo. entra la cooperación. Uno de los elementos súper importantes del convenio de Budapest es la cooperación. Hay varios programas de cooperación. Perú ha recibido cooperación a nivel de investigación policial. Se le reconoce como una policía especializada. Han hecho mucho trabajo, pero es cada vez más. No hay crimen ahora, creo, que no tenga que ver con un instrumento tecnológico. Por ejemplo, Perú le podría solicitar a Estados Unidos y mira, WhatsApp, necesito la información de tu número telefónico porque son frecuentes para las Que extorsiones. es Meta. Meta hace eso. Entonces, en una primera instancia son las empresas factible. de telecomunicaciones locales. Ya. Oye, ¿este número a nombre de quién está? Claro, en el mejor de los casos es una clonación, una afectación, suplantación de la identidad. Tengo estos números. Hey, WhatsApp, ¿desde cuándo se conectan? ¿Cuáles son los números IP de conexión? ¿Qué datos tienes que me puedan servir para la investigación? Eso es parte de lo que se logra con la cooperación. Perú no estaba, como te repito, hasta hace 5 años. Ya estamos recibiendo y recibimos cooperación constante en estos temas. Ahora, pero también pienso que esa información demora en llegar, ¿no? No es que sea, lo mandas el lunes y te recibe el miércoles la data. En algunos casos es más rápida el acceso a la información. En el caso de las empresas de telecomunicaciones, además tienen, si es un delito en flagrancia, tienen que entregar la información de geolocalización de manera Inmediata, línea, claro. Literalmente. Hay otras compañías que se demoran más. El tema es cómo lograr la cooperación de la mejor manera. Ahora, también me imagino que puede ser, una vez conversamos para un reportaje que hacía de Punto Final acerca de cómo se puede utilizar la tecnología para capturar, por ejemplo, a Vladimir Cerrón, ¿no? Muy interesante me haces el punto acerca de justamente apelar al convenio de Budapest, ¿no? Claro, y pedirle la cooperación a, oye, se conecta a través de Zoom, ¿ok? Veamos de qué cuenta se conectó a través de Zoom y la conexión de qué número IP tuvo. De pronto se descubre que el número IP está en Groenlandia, ¿ok? No creo que esté en Groenlandia, probablemente esté usando una VPN. Ey, ¿qué VPN utilizó? Y hacer la trazabilidad. Ahora, la VPN resulta siendo de Botswana, y Botswana no está en el convenio de Budapest. Hay igual mecanismos más largos y extensos para hacer la investigación, pero se tiene que trabajar. Entonces, un punto de partida, claro. Es un para punto de tener partida que pueden una utilizar de referencia. Claro, y no solamente el Zoom, porque uno dice, oye, este hombre está prófugo cuánto tiempo y mira cómo tuitea como si nada pasara, ¿no? No solamente tuitea, con lo cual espero que ya hayan ido donde EXA a pedir información por cooperación internacional dentro de una investigación, además tiene orden de captura, sino que también manda correos electrónicos. Y también están las compañías que ven Gmail, Hotmail, que están en el mercado, que también ofrecen cooperación. Esto no es sencillo. No es sencillo porque las herramientas tecnológicas que mayormente utilizamos no son de manera local. Entonces, nuestra policía no es que simplemente se voltea a la empresa y le dice, tráeme la información. A la empresa de telecomunicaciones puede. A una empresa que lo que tiene es una aplicación que no sabe uno ni siquiera dónde está, pues difícil. Primero ubicar dónde está, pedir la cooperación al país, utilizar los instrumentos ya existentes y saber qué es lo que se va a preguntar. Muchas veces lo único que tienes es un correo electrónico o un número IP y comenzar el rastreo. Y el número IP te puede identificar una cabina pública. Okay. Llegaste a la cabina, ¿no? Hacer la triangulación a la antigua, decir, oye, si esta cabina es la que siempre están utilizando, hagamos un seguimiento a ver quién entra a esta cabina, ¿no? Claro, y tú me mencionabas un caso, por ejemplo, del famoso Cholotú, ¿no? El caso de Cholotú. Cuéntanos, por favor, muy interesante. El caso de Cholotú fue bastante interesante porque ya había videos de personas locales, se decía que eran videos que subían del hueco, que habían sido tomados sin autorización, pero la investigación un poco se había entrampado. Y llega un video de las policías Fénix. Uh-huh. Una de las cosas que encontraron en la página es que había publicidad referencial de una tienda en concreto. Entonces fueron a la tienda en concreto y le dijeron, bueno, ¿y usted ha contratado publicidad? Perfecto. ¿A dónde lo deposita? Ah, lo deposito en esta cuenta. Fueron a ver quién era el titular de la cuenta y resultó siendo el dueño de la página web. Y eso es justamente el trabajo combinado. Pero eso es trabajo policial, eso no salía en las redes, o sea, no iba a ser trabajo digital. Pero luego siguió la investigación, se encontró más información. Lo mismo ocurre con los temas de pedofilia. Se encuentra una traza, se hace la verificación, se complementa con el trabajo y se policial. sigue obteniendo data de los equipos y los computadores que se obtienen, celulares, laptops, servidores, y se puede seguir haciendo la investigación para evitar y romper una de las grandes lacras, que es todo el tema de pornografía infantil ligado al tema de trata de personas. Y como lo repito, aunque suene curioso, el tema del tráfico de piezas arqueológicas y de nuestra identidad. Somos un país vulnerado en este tema porque tenemos una riqueza cultural muy grande y lo encuentras en páginas de subasta, lo encuentras en correos, en dark web,
comúnmente, y pues ahí también debería estar trabajando las entidades para proteger nuestra identidad, nuestro patrimonio. O sea, mencionas mucho el tema porque has sido, no sé si has entrado a la dark web una vez y has visto esas Son de esas típicas preguntas. Bueno, ¿cómo un verdadero hacker jamás te va a decir que es un hacker, ¿no? Es parte de la filosofía hacker. Como parte de los trabajos que se hacen para ayudar a la persecución de delitos, se tienen que utilizar diversas herramientas. Como el club de la pelea, ¿no? Nunca habla del club de la pelea. Claro, el club de la pelea nunca habla del club de la pelea, ¿no? Pero eso... Pero te lo digo porque se ha encontrado parte de las investigaciones que se utiliza para eso. Y sí se lo hacía, y lo hacía de una manera tan... El problema no es solamente el delincuente vendiendo las piezas, sino que hay gente comprándolas. O comprando a las personas. Como la lógica del traficante, ¿no? En la medida que haya mercado, el traficante va a seguir. Sí, y ahí es donde hay que trabajar todo un tema de cultura y más larga y más extensa en la protección. Comenzar con las escuelas. A mí me preocupa que nunca se haya dictado en el Perú un curso para que los niños estén protegiendo sus datos personales. Se hizo mucho trabajo para evitar el phishing con las personas mayores. Los bancos invirtieron muchísimo en tema y la tasa ha disminuido un montón. Claro, se trabajaron sobre las personas mayores, no se trabajó sobre los más jóvenes. Y hay que volver a empezar porque esto es un constante. El costo de hacer phishing es mandar un correo electrónico a 1 millón de personas y te basta que el 0.1 retorne, ya se cubrió, porque además el costo es ínfimo. Eso antes era más difícil en un tema presencial. Hay que combinar soluciones que combinen la protección de las personas en entornos presenciales y en entornos digitales. Pero tú eres partidario que en las escuelas hoy se hable tanto de deep web como de dark web sobre todo. Que se informe, que se les explique, que se les enseñe, que se les enseñe además complementariamente con los riesgos y con los mecanismos para proteger sus temas de identidad, sus temas de imágenes, sus temas de datos de su familia. Un estudio el año pasado realizado por IBIS con la Congregación de La Salle reveló que los niños estaban muy preocupados porque terceros les pidan sus datos, porque les pidan datos de sus familias o porque les pidan imágenes. Cuando les preguntabas a los maestros de esos mismos niños cuál era el problema de los maestros decían que hagan retos en internet. O sea, los maestros no entendían la dimensión de lo que estaban pasando realmente y esto es una complicación bastante grande. Este año el estudio se va a volver a hacer y quiero ver cómo los números han variado de año a año, pero es evidente que otra de las preguntas que decían, ¿no? ¿Qué utilizan más los estudiantes? Los maestros decían Facebook, los estudiantes decían usamos TikTok y YouTube. O sea, completamente diferentes. Los maestros ni siquiera habían mencionado el tema de YouTube como un relevante. Hay muchísimo uso de YouTube. Porque claro, los chicos toman el TikTok, toman la información y suben al YouTube. Eso también va a comenzar o debería informarle al Ministerio de Educación que tiene que entrenar a los maestros en cómo enfrentar estos retos de los entornos digitales. Pero de nuevo, esta sensación de que estamos frente a herramientas de primer mundo y seguimos aquí en el tercero. Seguimos en el tercero, pero somos usuarios de las herramientas del primer mundo. Eso no quita que entrenemos a la gente en cuidarse, porque la herramienta sigue siendo la misma en el primero o aquí. Es la misma herramienta. Claro, luego las herramientas de cooperación son diferentes, la forma de acceso. Esa es la persecución del delito. Pero podemos trabajar muchísimo en la prevención, porque finalmente somos usuarios de esas tecnologías. Ahora, yo me pongo en la cabeza del hacker, frecuente visitador de la dark web. Digo, en Perú, la policía de delitos de alta... ¿cómo se llama? La División de Delitos de Alta Tecnología. División de Delitos de Alta Tecnología, pues está hace más de 20 años, pero tiene pocas oficinas a nivel nacional, sí. Digamos, hay bajos recursos. Aquí hago mi cosecha, acá hago terreno fértil para... Claro, ahí, a ver, la División de Delitos de Alta Tecnología debería subir de rango, debería tener en la jerarquía de la policía una mayor flexibilidad, porque no solamente ve los temas de propiedad o los temas, unos pocos, sino es transversal. Debería tener personal adscrito permanente, debería tener personal entrenado de manera permanente, debería tener inversión permanente en equipos locales, también. Peritos y entrenados, y además... Del punto de vista de la Administración de Justicia, el Poder Judicial tiene que crear juzgados especializados en los temas digitales, en todos los temas digitales. Bueno, no solamente el cibercrimen, también hay contratación electrónica, propiedad intelectual. No, ahora viendo también con todo... En los temas digital. Y viendo todo este auge también de la inteligencia artificial, tal como se crearon los juzgados especializados en temas mercantiles, en los temas comerciales, ¿no? También debería haber. Pero eso es la fase 1. La fase 2 es, si no tengo la posibilidad de que la policía sea mi parachoque permanente para todo,
necesito tener detrás a la gente formada. En la medida que tú formas a la gente, disminuye la tasa porque saben dónde no caer. Hay gente que cae con el tema de las criptomonedas. Salió un presidente hace poco. Claro, caso Libra en Argentina. Caso Libra en Argentina, terminar un tema de desinformación que termina en una afectación económica a la gente. Y los temas de criptomonedas ligados, múltiples, que nadie quiere contar porque dicen, no, me da vergüenza de que yo pensé que el dinero crecía en los árboles. Bueno, el dinero no crece en los árboles. Entonces, creías que ibas a tener tasa. Pero hace, ¿qué serán? 30 años atrás, en el Perú pasó una cosa que se llama CLAE. O sea, la diferencia entre CLAE y las criptomonedas es esta. Es chiquitita. Porque parte del mismo principio de que hay alguien que cree que puede obtener unos beneficios más allá del mercado. En algunos casos habrá, pero tienes que saber a dónde estás invirtiendo. O pasas por los lados del tráfico de imágenes. Las sanciones creadas para el tema de datos personales son fundamentalmente administrativas. El nuevo reglamento entra en vigencia en 20 días. Y hay entidades que están pidiendo que se prorrogue la entrada en vigencia a pesar que el reglamento salió hace 3 meses atrás. Y me gustaría que profundices un poco más de eso, acerca del estos delitos por publicar tus Claro, imágenes, ¿no? los delitos ligados a la publicación de información de datos personales, incluyendo las imágenes, puedes dividirlos en dos. Simplemente tu imagen, tu foto normal, publicado con una base de datos, es un delito ligado a los datos personales. Además que hay vía administrativa en la Autoridad de Datos Personales. Y por el otro lado es que manipulen tu imagen o revelen una imagen que no estaba destinada a ser pública. Un revenge porno del despecho. Terminaste conmigo, publico nuestros videos. Oye, pero el video era tú con tu pareja, no que lo publiques en internet. Eso es sancionable. En el Perú es sancionable. O que revelo imágenes, alguien va a un motel, hay una cámara ahí, luego el del motel va y vende las imágenes. Recién a raíz de esta nueva ley que se ha aprobado. No, el año 2014 ya se tenían muchas de estas regulaciones, se ha ido modificando el Código Penal. Lo que se ha agregado en el nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales, la Ley de Datos Personales de 2011, modificada en el 2017, y su nuevo reglamento acaba de salir hace 3 meses. Agrega elementos nuevos, sobre todo como el tema de brechas de ciberseguridad, que eso no estaba reglamentado. Y es un tema nuevo que tiene que ordenarse dentro de un esquema más grande, que en el Perú no tenemos una ley de ciberseguridad. Tenemos un ente para coordinar los esfuerzos públicos fundamentalmente, es el Centro Nacional de Seguridad Digital. Pero esto debería estar al más alto nivel, al COSEDENA, al Consejo de Seguridad Nacional. Pero no se entiende. En otros países se crean consejos nacionales de ciberseguridad con actores públicos, privados, sociedad civil, academia, pero digamos que un poco que funcionamos como viene la ola, ¿no? Bueno, más con esta crisis política constante que vivimos. Pero Eric, tú como uno de los especialistas del tema que viene bregando por años sobre ciberseguridad, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan desfasados? Mira, yo creo que hay 4 elementos claves. Uno, tenemos mucha tecnología vieja. Y como la tecnología es vieja, los atacantes no conocen tecnologías viejas. Es como decirle, nuestros textos están en arameo, ellos no saben leer arameo, entonces no nos atacan por viejos. Esa es una. 2, los elementos atacables, que son los sistemas críticos, los activos críticos nacionales, han ido invirtiendo mucho dinero en el tema de ciberseguridad. No tanto como lo esperaba, no tanto como deberían, pero hay protección. Se habla de que el apagón de Chile hace unas semanas atrás tiene que ver con un tema de ciberataque. No se sabe aún. Sin embargo, puede ir hacia una línea hacia ese lado. Lo que pasó en Estados Unidos con el Colonial Pipeline, que era un tema de gas que se transmitía desde Texas, era un tema de ciberataque y tuvieron que pagar el rescate, porque si no se iban a quedar sin gas para el tema de un invierno muy duro. Un tercer elemento es que la alta dirección de las compañías, de las organizaciones, fundamentalmente de la compañía privada, no están abocados al tema de ciberseguridad y no lo ven. Es un tema técnico, es un tema de los técnicos, el encargado de informática, y no lo es. Es un tema de continuidad de negocio. Durante la pandemia, muchísimas compañías han sido atacadas y gracias a Dios han tenido en algunos casos servidores de respaldo, backups, en otros casos han pagado, en otros casos han logrado recuperarse. Pero, por ejemplo, uno de los hechos de importancia que se tiene que entregar por aquellas empresas que están en la bolsa de valores son los temas de ciberseguridad. Hasta el año pasado,
Habían 2 reportes en los últimos 20 años. Son un desinterés total. 2. No, porque también genera un tema de pánico financiero o un tema de crisis reputacional. Y el tema comienza a cambiar a raíz de la posición esta que tomó Interbank de decir, ha pasado algo. Con esta última filtración. Eso cambia un poco la ecuación. Claro, te van a golpear, te van a decir, oye... ¿Qué está pasando acá? Pero cambia el eje. Fue la primera vez que el Congreso hizo una sesión para ver, cuéntanos qué ha pasado. Y tienes un elemento más, que es el cuarto, que tiene que ver con la cantidad de expertos involucrados en el tema. Tenemos muy pocas personas que se dediquen al tema de ciberseguridad de manera profesional, en la protección o en el ataque. Y lo que probablemente estemos enfrentando es que todos hemos sido atacados y la diferencia es quienes sabemos que hemos sido atacados y los que aún no saben que han sido atacados. O sea, ahorita puede haber entidades que ni saben que le están sacando información. Sí, así es. Tremendo. O sea, estamos de alguna manera... ¿Y cuánta información debe estar en la dark web? ¿Cuánta información? ¿Qué información? De hecho, ahí necesitas a gente que vaya a investigar en qué base de datos. Te asombraría la cantidad en los foros. Ministerios. Entidades, colegios, entidades públicas, instituciones gremiales, sector privado, sector académico, sociedad civil, iglesia. Lo que se te ocurra está. Claro, el tema está en que nadie sabe que está. Eric, ¿la dark web siempre va a existir? ¿El ser humano tiene luces y sombras? Sí. La respuesta entonces a tu pregunta es sí. Siempre va a haber un lado oscuro. Va a mutar algunas veces. Va a mutar y el lado oscuro puede terminar siendo para cosas útiles. El problema no es la tecnología, el problema no es en sí misma la dark web, es el uso que se le da por parte de las personas de estas herramientas. Perfecto, Eric, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.